Queremos pedir una disculpa. Tuvimos problemas con el audio. Los primeros minutos no suenan de la mejor calidad que ustedes merecen. Conforme los minutos van avanzando, el audio mejora un poco, no como quisiéramos. Con esto no queremos demostrar que estamos haciendo un trabajo mal hecho, solo que no queríamos dejarlo sin episodio esta semana. Esperando su comprensión, gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos buscamos la palabra de Dios, juntos entendemos y comprendemos su palabra. Buscamos a nuestro Dios en cada momento, vemos lo que nos dice su palabra y así entendemos y comprendemos para poderlo poner en obra. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Suriel, gracias a Dios. Teniendo una semana ya, ahora sí ya frío, ¿verdad? Ya se llegó diciembre, acabaron ya las lluvias, pero pareciera ser que todavía el martes y el miércoles tuvimos una semana de lluvias y gracias a Dios mis actividades circulares todo bien. He tenido una semana muy productiva, podríamos decirlo de esa manera, con la bendición de Dios. ¿Y tú qué tal, Suriel? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ahorita que acabas de decir de las lluvias, ahorita que estamos grabando, ya hay una pequeña brisita Pero ya la lluvia. empieza la lluvia, pero gracias a Dios esta semana ha sido de bendiciones, como todas las semanas que he tenido. Qué bueno. Ha sido de bendiciones y pues esta semana, gracias a Dios, me permitió el Señor cumplir un año más de vida y eso es una gran bendición, compartirlo con mi familia, con las personas que amo y en este caso, en este momento, con los que nos escuchan, contigo. Qué bueno. Y es muy, muy importante. Muchas felicidades. Gracias. Así que cumplas muchos años. Eso es gracias a nuestro Dios, porque sin Él no somos nada. Solamente Él nos da la vida, nos da la salud, nos da la inteligencia, nos da todo lo que tenemos. Y en este caso la dicha y la bendición de tener un año más de vida. Gracias porque nos escuchan, gracias porque nos oyen, gracias porque comparten este episodio. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar todos los miércoles. Desde muy temprano ya está disponible en Spotify y en Amazon Music. En YouTube, a las 8 de la noche en el canal de la Iglesia de Ciudad Cuauhtémoc y en el canal de Generación de Fe ya está disponible, 8 de la noche. Recuerden que estos episodios los hacemos para ustedes y pueden compartirlo, pueden darle like, pueden suscribirse y pueden informarles a cada persona, a sus vecinos, a sus conocidos, que hay un podcast en el cual se habla de la palabra de Dios. Tal vez como dice Cristian y como lo hemos dicho, no somos los mejores, pero lo hacemos con entusiasmo, lo hacemos con inteligencia, tratamos de hacerlo con inteligencia y con la sabiduría que nos da nuestro Dios. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque queremos llegar a más personas, queremos ser esa bola de nieve, como nos hemos dicho, que se vaya creciendo más, y esta generación de fe crezca, esta generación de fe sea más grande y sobre todo que todos compartamos la palabra de nuestro Dios. Así es. Hoy llegamos al episodio número 33. Un episodio que es importante, como todos los que hemos hecho, pero sobre todo algo que en este episodio, como ya lo vieron en el título, el poder de las Escrituras. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. Si la leemos en nuestra vida, la llevamos en nuestra vida, se nota un cambio, se ve el poder de Dios o la mano de Dios en nuestras vidas si estamos escudriñando de la palabra. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Ustedes ya lo hacen? Si lo hacen, ¿qué cambios han visto en su vida? ¿Cómo ven este tipo de cambios? ¿Son positivos? ¿Son negativos? ¿Son más pesados? ¿O cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo lo podemos interpretar, Chris? Pues primero que nada me gustaría, para ir introduciendo el tema, como cada podcast que hemos tenido, cada episodio, amigos, definir qué significa la palabra Escrituras. Y de acuerdo a la definición, en un contexto religioso, podríamos definir Escrituras como un compendio de textos, un conjunto de textos sagrados o documentos, porque al final de cuentas
Biblia viene de la palabra biblos, que significa conjunto de libros, ¿no? Que son textos sagrados o documentos religiosos que son considerados divinamente inspirados o son inspirados por el Espíritu de Dios, Así es. ¿verdad? Y analizaremos precisamente la importancia de este conjunto de libros en la vida de un hijo de Dios. El primer aspecto que me gustaría abordar, amigos, es la palabra de Dios como una guía, como un manual de vida. Precisamente ahí en el Salmo capítulo número 119, verso 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué se va a referir precisamente el rey David con palabra es lámpara a mis pies? Palabra. Se debe a referir que es esa luz que ilumina nuestro camino, un camino de oscuridad, un camino en el cual no podemos ver claramente hacia dónde va nuestra vida. Y precisamente esa lumbrera va a alumbrar nuestro camino. Es como cuando vamos en la noche, en la oscuridad, en la calle, vemos que necesitamos el alumbrado público, que es el cual nos va a guiar nuestros caminos, en el cual va a decirnos si vamos por buen camino o por mal camino. También tengo, por ejemplo, otra cita de Proverbios 35 que dice: toda palabra de Dios es limpia, el escudo a los que en él esperan. Precisamente la palabra de Dios es algo limpio, es algo que está ausencia de cosas que contaminan nuestra vida, de aquello que nos aleja de todo lo malo, al contrario, que nos allega a todo lo que es bueno, a lo que la palabra de Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos apartados de mal. Precisamente nosotros tenemos que dejarnos guiar por esa palabra guía de Dios que va a normar nuestros caminos para vivir en rectitud, para vivir en justicia y para estar bien primeramente delante de Dios, y segundo, delante de los hombres. Por eso con esto, con lo que me gustaría, amigo, en estas dos citas, ir introduciendo esta parte del poder de las Escrituras. Fíjate, Cris, acabas de decir, o más bien lo dijo el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos alumbra en nuestro camino y nos guía la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida, que nos va guiando? Como dijiste, es un manual, es una guía para poder encaminarnos. Y si es un manual, es una guía y sobre todo nos encamina, entonces podemos decir y podemos afirmar que la palabra de Dios es muy benéfica para nuestra vida. Es tan benéfica en nuestra vida que nos transforma en nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. No solo el rey David lo decía, sino también el rey Salomón hacía referencia a también la palabra de Dios. Fíjese, dice que es el camino de luz y sobre todo de sabiduría. En Proverbios capítulo 4, versículo 7 nos dice: la sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Para obtener sabiduría e inteligencia, la podemos obtener en un libro, en la escuela. La inteligencia la podemos obtener aprendiendo de nosotros, pero la sabiduría viene del Padre, la sabiduría viene de lo alto. Si nosotros ponemos esa sabiduría y esa inteligencia, nos va a guiar nuestro camino y va a hacer luz en nuestra vida, va a hacer luz en nuestro andar. Y con esas premisas podemos decir qué tan importante es las Escrituras, qué tan importante son esa herramienta que es la palabra de Dios. Pero ¿por qué hoy en día la palabra de Dios no la ocupan como esa herramienta?
Eso implica que el comportamiento del mundo, el comportamiento a veces de nosotros, sea completamente alejado de lo que la palabra de Dios nos dice, de ese manual de vida que tenemos que tener todos, llevarlo a cabo, pero a veces ni siquiera lo llevamos a cabo. Y por ende hay veces que si no tenemos ese escudriñamiento, ese leer la Biblia, vamos a ser engañados. Con cualquier situación nos vamos a preocupar, con cualquier situación vamos a caer, vamos a flaquear. ¿Por qué? Porque no tenemos ese sostén que es la palabra de Dios, ese manual que nos lleva y nos dice, ¿sabes qué? Por este camino no te conviene, por este camino te conviene, pero no va a ser fácil. Todos queremos a veces tener un camino en el cual no suframos, en el cual no tengamos dificultades, en el cual no tengamos esas penumbras de decir, pues sí está bonito este camino, pero la verdad ya me cansé, ya me abrumé, ya no quiero más. ¿Por qué? Porque duele, porque se sufre, pero ese camino nos va a llevar a un camino de rectitud, a un camino donde va a ser luz, a un camino donde nos va a abrir esa sabiduría, ese pensamiento de lo alto, y vamos a poder entender y comprender la vida, nuestra vida, la vida de las personas, y cómo llevarla a cabo para poderle enseñar. Y exactamente, y saber que este conjunto de libros no son hechos o escritos como otros libros, son considerados como cualquier tipo de literatura circular, común y corriente, perdonen porque lo maneje así, pero son palabras inspiradas no por cualquier hombre, son palabras inspiradas por el poder de Dios. Así es. Es decir, por su Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios que no fue traído por voluntad humana, sino por hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es esa influencia, es ese poder que emana del Creador, de nuestro Padre, que nos dice qué decir, nos dice qué hacer. Y precisamente ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice el apóstol Pablo al joven Timoteo esas palabras, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Muchas veces nosotros buscamos libros escritos por personas comunes como nosotros, pero ¿qué hace diferencia de esas personas común y corriente a nosotros? Pues a lo mejor porque tienen mayores niveles académicos, nivel mayor de estudio, han tenido mayores experiencias, nivel profesional, qué sé yo, ¿no? Y que han tenido ese conocimiento, ese cúmulo de conocimiento y lo plasman en una obra, la plasman y hasta ahí nada más. Pero la palabra de Dios va más allá, trasciende todo horizonte, todo pensamiento humano. Y es lo que muchas veces nosotros no podemos entender. La palabra de Dios es como una espada que atraviesa hasta lo más profundo de nosotros. Es viva y eficaz, lo que dice ahí Hebreos capítulo 4, verso 12. Precisamente dice, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y nos ayuda precisamente a analizar, hacer un autoanálisis en nosotros mismos, en el cual nos tenemos que ver y evaluarnos cómo hemos estado en nuestra vida. Y muchas veces nosotros no queremos que nos corrijan, muchas veces no queremos que nos reprendan, que nos llamen la atención. Bueno, en el primer momento cuando alguien nos llama la atención, ¿qué hacemos? Nos volteamos la cara, hacemos que no vemos nada, nos molestamos, Nos ofendemos. y a veces arremetemos en contra del que nos está llamando la atención. Y la palabra de Dios, amigos, no es para eso. La palabra de Dios es para instruirnos en justicia, como lo habíamos leído anteriormente. Y muchas veces nos ofendemos con esas palabras, pero qué amigos que como un padre, tú como padre, Suriel,
tú cuando ves que uno de tus hijos no hacen las cosas como tú o tu esposa le piden, en consecuencia de ello, ¿qué va a pasar? Va a haber un castigo, va a haber una amonestación y muchas veces, y es natural que nosotros como hijos a veces nos ofendemos, pero no vemos que detrás de todo eso, pues es porque nuestros padres quieren ese castigo, ese regaño, para que nosotros sepamos que no tenemos que hacerlo, porque el amor que tienen a los seres como pues, a nosotros como hijos, es que hagamos las cosas como deben de ser para evitar cualquier mala experiencia en nuestra vida y eso nos lleve a un sufrimiento del cual pues nos arrepentamos por el resto de nuestras vidas, pero ¿qué creen? Que no, ya no vamos a poder arreglar esa situación, porque ya creamos algo de lo cual pues ya no tiene solución, ¿no? Entonces, nuestro Dios precisamente hizo este manual de vida. Nosotros vemos en las escrituras muchos ejemplos del pueblo de Israel que de una, de otra, de muchas maneras Dios puso profetas, puso jueces para que el pueblo se allegara a obedecer a Dios, pero ¿qué pasaba? Que al final de cuentas el pueblo de Israel se perdió en la idolatría, se perdió en adorar a dioses de otros pueblos de los cuales Dios no le permitió hacer, pero el pueblo estaba muy enajenado en hacer este tipo de actos y nosotros nos pasa lo mismo, estamos tan enajenados con el trabajo, estamos tan enajenados en proyectos personales, pero en ese trabajo y en esos proyectos personales, ¿cuántos de nosotros tenemos a Dios en nuestra vida? A veces nada más, sí, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado aquello, pero ¿cuánto tiempo le hemos dedicado de nuestra vida en leer las escrituras, en agradecerle a Dios, en una oración? ¿Cuántas veces hemos hablado a Dios para agradecer por eso que nos ha dado en nuestra vida? Es algo de lo cual, amigos, yo los invito a que reflexionemos, que meditemos y que nos autoanalicemos nosotros mismos en este tipo de cuestiones. Fíjate, Cris, dijiste que el pueblo de Israel se volvió idólatra y la palabra de Dios pone enseñanzas, y especialmente con el pueblo de Israel. No solamente no le hicieron caso a los profetas, no le hicieron caso a los jueces, no le hicieron caso a los reyes, no le hicieron caso al Señor Jesús, a nadie, y a la fecha siguen sin hacerle caso. Dice Cris que la palabra de Dios redarguye, corrige, enseña. Lo acaba de decir, pero no lo dijo él, lo dijo el apóstol Pablo, y se lo dijo a Timoteo. Si nos afecta, nos lastima, nos hiere la palabra de Dios porque abrimos un capítulo o abrimos un pasaje y de repente lo leemos y nos dicen, caray, ¿que me conoce algo? O dicen por ahí, o me está hablando al tanteo, pero es porque entonces estamos haciendo algo mal, algo nos está redarguyendo El Espíritu de Dios. el Espíritu de Dios y nos está llamando la atención y no lo tomamos en cuenta. No vemos en ese ejemplo dentro del templo. Hay veces los hermanos te dicen, hermano, cuando uno predica, sabemos que cuando predicamos, pues simplemente somos los mensajeros del Señor. Somos vasos que para poder interpretar lo que la palabra de Dios quiere. Y muchas veces hasta los hermanos dicen, hermano, ¿está hablando de mí? ¿Está hablando o me cayó la pedrada? Pero es que entonces estamos haciendo algo mal. O hago y me paro y salgo del baño porque me siento ofendido, o estoy leyendo y veo un pasaje que no me gusta, no, mejor lo cierro y ya otro día lo leo. Hay una anécdota que nos cuenta mi papá, que es el pastor de ahí de Ciudad Cuauhtémoc, que decía que hace muchos años un ministro, cuando se pone a predicar, los hermanos decían, pónganse sus cascos porque ya vienen las pedradas. Suena gracioso. O los tabicazos. Suena gracioso esa parte,
pero entonces nos damos cuenta que todo lo que hablaba el hermano no es de que les estaba aventando la pedrada a las personas o a los hermanos, sino entonces estaban haciendo algo mal en su vida, estaban actuando mal en su vida. Y eso es lo que nos dice el Señor. Cuando nos llama la atención por medio de la palabra de Dios, nos lastima, nos ofende y a veces ya por eso ya no queremos seguir la palabra de Dios, ya no queremos tomarla en cuenta. Mejor decimos, creo que para mí eso de ser cristiano, eso de ser creyente, hijo de Dios, No va con... no va conmigo. No es de que no vaya con cada uno, sino sabe uno el error que tiene y por eso no toma en cuenta la palabra de Dios. Entonces caemos en cuenta que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios enseña, corrige y guía. Y a cada quien le va a hablar conforme el Espíritu de Dios crea conveniente con cada uno. Si uno está triste, nos alienta. Si uno está confundido, nos guía. Si uno está en malos pasos, nos corrige. Pero eso no lo saben las personas que no creen en la palabra de Dios, que no creen en nuestro Dios. Dicen que la palabra de Dios ya no aplica en esta vida, que ya no aplica en estos tiempos, que ya es un libro antiguo, que obsoleto, que lo pueden tomar como un bestseller. Sí, un bestseller que se vende a nivel mundial, un bestseller que está prohibido en 12 países aproximadamente. Entonces, si está prohibido, quiere decir que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios tiene fuerza, Eficacia. que la palabra de Dios es eficacia. Pero hoy en día, las generaciones de esta actualidad ya no quieren saber de la palabra de Dios, ya quieren actuar por su propia convicción y eso impide, o más bien conlleva a que se tengan miedos, a que se tengan angustias, a que se tengan preocupaciones, inseguridades, ansiedades, que la primera situación que pase de violencia, recriminen a Dios, recriminen a las autoridades y no se percatan que en la palabra de Dios ya viene escrito todo eso, ya viene escrito y ya viene dicho por palabras de nuestro Dios que va a suceder. Y es que sabes también qué es lo que pasa, Suriel. Yo me he dado cuenta que como seres humanos, yo también me cuento yo, que muchas veces queremos una solución rápida, una solución inmediata a una situación que tenemos. Queremos escuchar consejos de la primera persona que nos sepa dar una inteligente respuesta que vaya con una solución implícita. Y qué mejor manera de eso en buscarlo en psicólogos, con motivadores personales, coaches, pero la palabra de Dios dicen muchos, ay no, la palabra de Dios para mí dirán coloquialmente, y ahora sí que con todo respeto, sin el afán de ofender amigos, esto es para la gente mayor, ¿no? Esto no va conmigo, como lo comentabas en momentos previos. Pero como tú dices, y sí es cierto, es que no es de que vaya con la palabra de Dios, no vaya o no vaya. Queremos muchas veces nosotros ajustar las cosas de Dios, buscar una religión a nuestra necesidad. No queremos que la religión, en ese caso la palabra de Dios, se ajuste a nuestra vida. Dicen, perdón, Cristian, dicen por ahí que la palabra de Dios es para ignorantes. Muchas personas dicen que es para ignorantes. Sí, así lo ven, pero aquí más que nada es la fe que tiene uno. Por eso dice que la fe se define como la demostración de las cosas que no se ven, que se creen pero que no se ven, porque sabemos que están. No necesitamos tener ojos para sentirlas, sino simplemente las sentimos. Es como el aire. Ahorita que se vienen tiempos de frío, qué mejor ejemplo. Sentimos el aire, no necesitamos que nos digan el aire está así, el aire color así. No necesitamos que nos describan el aire, nosotros lo sentimos porque lo palpamos. Exacto. Entonces, la palabra de Dios es igual, es así. Cuando nosotros creemos en algo, por ejemplo, dicen unos, ay, es que tengo la corazonada de que es como, por ejemplo, el clima. ¿Por qué vemos ay, siento que como que va a llover? Porque vemos las nubes de color gris.
pero porque antes de eso hubo un previo conocimiento que tuvimos de que el clima está gris para que llueva. Y lo mismo de las cosas de Dios. Nosotros empezamos a creer en Dios cuando alguien nos habla de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos a Dios reflejado en nuestras bendiciones, que nos da la salud, que nos da la vida. Y, por ejemplo, se vienen las catástrofes siniestros como temblores, terremotos. Y ahí es cuando los que no creen en Dios se arrodillan y le piden a Dios. Entonces, ¿qué explicación tú me puedes dar, Gabriel, en esa cuestión? Fíjate, esa parte es cierta. Dices tú, muchos se enfocan en creer en tantas cosas, en todo creen. Y la palabra de Dios la dejan al último. Es bueno, es importante que si tenemos nosotros unas emociones que no están bien definidas, las podamos llevarla con un psicólogo y la podamos aterrizar, pero podemos acompañarla con la palabra de Dios. Ese plus, acompañarla con la palabra de Dios, y créanme, por ejemplo, por vivo ejemplo, que funciona y funciona bien. Transforma. Yo tengo aquí una cita que precisamente ese poder transformador de las Escrituras, Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este mundo. ¿Qué quiere decir de no os conforméis a este mundo? De no hacernos a como los pensamientos del mundo, no hacernos a los pensamientos que mucha gente se hace. Dice, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos cada uno de nosotros ser como el agua, decía Bruce Lee. Yo soy como el agua. ¿Por qué? Porque el agua se adapta a todo medio en el que se contenga. Si está en un vaso cilíndrico, agarra la forma de ese vaso cilíndrico. Si está en un recipiente profundo que tiene forma triangular, pues agarra la forma triangular. O sea, tenemos que ser maleables, pero no maleables en el mal sentido de la palabra, sino todo lo contrario, dejar que la palabra de Dios influya en nuestra vida, que nos transforme y que nos sintamos. Y una vez pasando por eso, no se nos va a hacer difícil, amigos, vivir la palabra de Dios. Fíjate, Cris, retomando un poquito esa parte de que la palabra de Dios no la creen, pero ¿por qué entonces creen en la santería, creen en la brujería, creen en los astros, creen en el tarot, y le creen a personas? Le creen a personas que dicen que tienen el poder o tienen el don o tienen la enseñanza. Ahora yo les digo, qué mejor enseñanza, qué mejor guía, qué mejor sabiduría que proviene de las Escrituras, que te dan ese poder para que podamos llevar nuestra vida, para que podamos llevar nuestra vida en armonía, en inteligencia, en sabiduría. Y hay dos tipos de personas. Las personas que no conocen la Biblia y viven su vida, la viven. Como Dios dice, Tal vez tienen riquezas, tal vez tienen futuro, tienen muchas cosas, pero tienen un vacío y no saben cuál es ese vacío. Lo reflejan en adicciones, lo reflejan en gastar excesivamente, lo reflejan en muchas cosas y no conocen y no saben por qué viene ese vacío o esa ansiedad, porque no conocen la palabra de Dios. exacto, No conocen las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios nos guía, nos ayuda, y si conocemos la palabra de Dios, créanme que nos va a hacer fuertes. Y esas personas son las que no conocen, y están los que conocen la palabra de Dios. Nos ayuda a entender, a comprender. Sí, vamos a tropezar, pero vamos a tropezar con inteligencia y nos vamos a levantar sabiendo que hay alguien que nos está sosteniendo. No solamente podemos decir, yo conozco la palabra de Dios y la he leído 3, 4, 5 veces, pero de eso a que la llevemos
en nuestra vida Es diferente. es completamente diferente. Esto de la palabra de Dios, como inició Chris con el versículo de Salmos 119, es 119, 2, ¿verdad? 119, 119, 105. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Que sea ese versículo, que sea un estandarte que llevemos. ¿Por qué? Porque en eso viene implícito muchas cosas. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es inteligencia, la palabra de Dios es sabiduría, Potencia. es potencia, es guía. Entonces, claramente vamos a ver que en la palabra de Dios, las escrituras tienen poder. Y no solamente un poder momentáneo, un poder que va a trascender y trascender y trascender. Decía el Señor Jesús, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra jamás va a pasar. Estamos terminando casi el 2023 y la palabra de Dios sigue presente. ¿Y sabes cuándo puede terminar la palabra de Dios? Cuando nosotros lo permitamos. Y aquí me refiero cuando nosotros lo permitamos, cuando dejemos de hacer las cosas de Dios. O sea, en nosotros está que la palabra de Dios siga o la cortemos nosotros de nuestra vida, pero todo está en nuestras decisiones, en nuestras acciones que nosotros tengamos. Tengo una cita bíblica ahí en segunda carta que da el apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 3, verso 18, dice, pero todos nosotros con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, la gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros hacemos la palabra de nuestro Dios, la vivimos, no nada más con palabras, sino con nuestros hechos, vamos a tener ese espejo de reflejar la gloria de Dios ante los demás que nos rodean. Y ahí vamos a ver claramente la manifestación de la gloria de Dios a través de las bendiciones, porque nos estamos dejando ser esos instrumentos guiados de nuestro Dios. Vamos nosotros precisamente a dejar que el poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, sea el que vivifique, haga sus proezas en nuestra vida. Tengo yo aquí otro aspecto que es la fortaleza espiritual que provee la palabra de Dios, que era lo que precisamente comentabas. Ahí en Isaías, el profeta Isaías capítulo 40, verso 31 decía, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, amigos, la palabra de Dios nos va a dar esa fuerza sobrehumana, nos va a dar, por decirlo de esta manera, nos va a dar ese energético, esa taurina que necesitamos nosotros para poder hacer esas actividades y no nos vamos a fatigar porque vamos a ser inspirados de Dios para poder hacer lo que Dios quiere y más cosas. Pero todo está en que nosotros nos dejemos influenciar por el poder vivificador de Dios en nuestras vidas. Esta parte que es nuestra vida, si tenemos dudas, tenemos un desafío, tenemos una situación que no sepamos cómo guiarla, en la palabra de Dios están, en las escrituras están. Nos fortalecen, nos dan luz, nos guían, nos dan sabiduría, nos encaminan. Esa palabra que hace muchos años fue dada por los profetas, fue dada por los apóstoles, fue dada por nuestro Señor Jesucristo, a la fecha sigue vigente y tiene mucho poder. Si tenemos dudas, tenemos angustias, podemos recordar un versículo que nos puede abrir nuestra mente, enfocarnos que es la Escritura y sobre todo nos va a dar fortaleza. Decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo podemos hacer con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Todo podemos hacer con la guía de las Escrituras. Todo lo podemos hacer con la sabiduría que vino del alto, que es de nuestro Dios. En este mundo, en esta época, la necesitamos. Este es el momento de que tengamos más herramientas para poderla llevar al mundo y llevarla a nuestra vida. Son tiempos en los cuales ya no creen en la palabra de Dios. Demostrémosle, seamos ese espejo de lo que ha hecho en nuestra vida para poderla llevar a las personas, llevarla a nuestra vida, llevarla a cualquier persona y decir que el poder de las Escrituras son bastantes y es mucha. Creo que por este capítulo podemos concluir. ¿Tienes una conclusión, Chris? Sí, me gustaría cerrar con Efesios capítulo 6, verso 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esas palabras que estás escuchando a través de este podcast, amigo o amiga, hermano o hermana, tómatelas como propias, que te las está diciendo el Señor. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ya que Él va a dar fuerzas al cansado, dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a renovar como las águilas. Y en conclusión, precisamente tenemos esa guía, tenemos esas palabras que nos va a dar precisamente la guía, nos va a dar la inspiración divina para poder salir de todo el problema que tengamos en nuestra vida, y por consiguiente va a transformar nuestras vidas las Escrituras, va a fortalecer nuestra relación espiritual de nosotros con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y precisamente yo los invito, amigos, a fortalecernos en las Escrituras, leyéndolas, sumergiéndonos en este mar profundo del conocimiento espiritual, y que meditemos en cada capítulo que leamos. Un capítulo diario que leamos va a ayudarnos a crecer. Leamos los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Estos son libros que dan mayor énfasis en la vida y que nos va a ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si estamos faltos de sabiduría en algo que no entendamos, amigos, demandémoslo a Dios a través de la oración, ya que Él va a dar las palabras, va a ser sabio al pequeño, dotándolo del conocimiento que necesita, y nos va a dar incluso hasta más conocimiento del que nosotros necesitamos. Pero todo está ahí, que nosotros se lo demandemos a Dios a través de la oración. Tenemos la herramienta que es la palabra de Dios. Nos va a fortalecer nuestra mente, nuestro corazón, nos va a dar energías. Y como lo decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Chris, creo que podemos terminar este episodio. Nos vamos fortalecidos, nos vamos con la convicción de que tenemos la mejor herramienta, que es la palabra de nuestro Dios. Ocupémosla para nuestra vida y créanme que va a ser más amena nuestra vida, va a ser mejor nuestra vida y va a ser llevadera en esta época de los tiempos que vivimos. Chris, te agradezco porque terminamos un episodio más y lo terminamos con fuerza. Gracias a Dios que pues nos da esa fortaleza a través de su Espíritu Santo, como los comentábamos, que nos da esa energía, nos da que a pesar de ya terminar este séptimo día de la semana, pues terminamos con baterías recargadas. Así es. Ese es energético, ¿verdad? Que nos inspira esa motivación de seguir adelante en la vida, que a pesar de que pasamos situaciones difíciles, pero primeramente Dios que nos va a dar los medios para poder salir adelante. Y ustedes igual, amigos, pídanle a Dios, lean, y que van a ver, hermanos, las bendiciones de Dios reflejadas en su vida y en la vida de sus familiares. Tenemos todo para que tengamos una vida mejor. No olviden suscribirse, darle like, compartir este episodio, porque así
todos vamos a conocer más acerca de la palabra de nuestro Dios. Así vamos a tener esa herramienta que no nos cuesta nada abrirla y entender qué es lo que quiere nuestro Dios. Mientras tanto, no olviden que nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.